Bien, y ahora si me permiten voy a continuar con una breve presentación sobre los objetivos y cómo funciona la plataforma. Bien, Exporta MX es una plataforma cuyo fin es orientar las decisiones de exportación de las pequeñas empresas mexicanas y también las decisiones de política pública de las instituciones mexicanas que tienen funciones de promoción de exportaciones. Surge de una necesidad identificada por la Unidad de Inteligencia Económica Global, que es parte de la Secretaría de Economía, de proporcionar análisis sobre a qué destinos vender ciertos productos en particular, o bien qué le podemos vender y qué tendría más oportunidades de éxito al ser exportado a un destino en específico. La siguiente, por favor. Exporta MX tiene también la finalidad de propiciar el cumplimiento de los pilares estratégicos de la labor de la Secretaría de Economía, que son la inclusión, la diversificación y la innovación, y al mismo tiempo se enmarca en una estrategia de la Unidad de Inteligencia Económica de fomentar el crecimiento económico del país a través del uso de datos, creando plataformas tecnológicas que sean de acceso fácil a todo público. Exporta MX es una plataforma gratuita, pública, de acceso libre, que cualquier persona con acceso a Internet puede utilizar y es propiedad de la Secretaría de Economía y fue creada por servidores públicos de la Unidad de Inteligencia Económica Global, quienes la diseñaron, la desarrollaron y también la implementaron, trabajando de manera muy estrecha con la División de Estadística de Naciones Unidas, con la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo y con el Centro Internacional de Comercio, quienes nos proporcionaron gran parte de los datos que usamos y con quienes estamos muy agradecidos. Ahora quisiera pasar a explicarles la metodología que utiliza el algoritmo que alimenta esta plataforma y a partir del cual se presentan los resultados que ustedes podrán ver más adelante. Es una metodología muy robusta de 4 pasos que voy a explicar de manera muy breve a continuación, pero que si alguien quisiera conocer a detalle puede visitar el sitio en la sección que se llama ¿Qué es Exporta MX? Y leerla paso a paso. Entonces, inicia con la identificación de los 40 países de destino que en principio son más atractivos para un producto definido a 6 dígitos según su fracción arancelaria, de acuerdo con un indicador que crea el International Trade Center. Pero no nos quedamos con esto, sino que hemos decidido hacer un estudio más fino para tener certeza de que estos países, para cada producto, son verdaderas oportunidades de exportación para nuestro país. Y para esto empleamos una metodología que se creó inicialmente para la Agencia de Promoción de Exportaciones de Bélgica, que se llama Decision Support Model, y que se ha mejorado y reimplementado en los últimos 20 años en países como Tailandia, Sudáfrica, Países Bajos, Ruanda y demás. Entonces, con base en este modelo, el siguiente paso es filtrar aquellos países que presentan altos riesgos comerciales o políticos. Estos son países, por ejemplo, que se encuentran en conflictos armados o en profundas crisis económicas o que tienen un alto riesgo de impago y para los cuales pues, no sería tan provechoso iniciar negocios internacionales en este momento. Esos se eliminan y pasamos al siguiente paso. Bueno, antes de pasar al siguiente paso, quiero mencionar que estos datos son públicos y se obtienen de una institución bancaria suiza de nombre Credendo. Entonces, el tercer paso consiste en tomar estos países con los que quedamos y ver si tienen un crecimiento en el corto y mediano plazo y un tamaño de sus mercados suficiente para poder ser destinos atractivos para nuestro país, para nuestras exportaciones. Ahora digo suficiente entre comillas porque es relativo. Eso depende de las capacidades productivas y exportadoras de nuestro país. Para los productos en los que México tiene grandes ventajas comparativas, por ejemplo, necesitamos que los mercados tengan crecimientos modestos, no necesitamos que crezcan tanto ni que sean tan grandes como para los productos en los que México en realidad no es tan productivo haciéndolos. Entonces, para los que no cumplan con este criterio, de la misma manera se eliminan y pasamos al siguiente paso, que es, al último paso en realidad, el cuarto y último, que es medir las concentraciones de los mercados de destino y ver
qué tan acaparadas están sus importaciones por unos cuantos proveedores. Y la idea que hay detrás de esto es que si un país tiene sus importaciones muy acaparadas por poquitos países, será mucho más difícil de penetrar que uno en el que tenga un gran número de proveedores y por lo tanto la competencia entre ellos sea más libre. Eso resume la metodología que utiliza el sitio. Y si podemos pasar al siguiente. Eso que les acabo de explicar es para un solo producto. Este proceso lo repetimos para los casi 6,000 productos que existen en el sistema armonizado a 6 dígitos. Y hacemos esto porque nos permite responder 2 preguntas al mismo tiempo. ¿A qué destinos puedo vender un producto? Y también, ¿qué productos puedo vender a un destino? Y así creamos una matriz producto-país, como la que les muestro aquí, en donde podemos ver, por ejemplo, el producto 2 lo puedo vender al país 2 y al país 3. Y al país 3 le puedo vender el producto 1, el producto 2, el producto 3 y el producto K. Esto es lo que alimenta nuestra plataforma y con base en esto podemos tener resultados en 2 modalidades. Podemos elegir un producto y nos van a decir cuáles son los países que tienen más oportunidades para que nosotros exportemos ese producto ahí. O podemos elegir un país y nos va a decir qué productos tienen mayores probabilidades de éxito al ser exportados a ese destino. Pero eso no es todo, sino que como queremos que nuestros usuarios tengan la mayor cantidad de información posible, el sitio también presenta información sobre las importaciones mundiales, sobre el perfil comercial de los países que nos interesan, sobre el comercio internacional de nuestro país, sobre los aranceles aplicados a México y demás. Ya lo verán un poquito más adelante. Pero sí quiero decir que ExportMX solo quiere ser un punto de partida y que la información que provee está dirigida sobre todo a micro, pequeñas y medianas empresas que muy difícilmente podrían tener acceso a este tipo de información. Sin embargo, al tomar decisiones de exportación también es muy importante tomar en cuenta otros datos como el costo de logística, como la normativa mexicana, como las barreras no arancelarias, si la empresa en realidad está en un punto en el que le es provechoso exportar y qué relaciones de negocios puede tener en el extranjero. Eso desgraciadamente no lo puede incluir nuestro modelo, pero sí es muy importante que cualquier empresa o institución interesada tome en cuenta estos factores. Y bueno, de esta parte solo me resta decirles que la marca ExportMX está en proceso de ser registrada ante el INPI con el fin de que, como les dije al inicio, sea una plataforma pública, gratuita, de libre acceso para todo tipo de usuarios. Ahora vamos a continuar dándoles un ejemplo de cómo funciona la plataforma en vivo. ¿Podemos empezar con producto, por favor? Entonces nos aparece primero una pequeña leyenda que nos explica las limitaciones del modelo, y luego podemos pasar a un buscador en el cual podemos escribir una fracción arancelaria 6 dígitos o, si no la conocemos, una palabra clave. Por ejemplo, aquí yo podría escribir 080440 o si no me lo sé, que esos son los aguacates, puedo escribir aguacates directamente y seleccionarla en el menú colgante. Lo primero que nos van a aparecer son los resultados de la metodología que acabo de explicar en esta sección dorada y están ordenados de más atractivos a menos atractivos. Enseguida aparece el perfil comercial mundial de los aguacates. ¿Quiénes son los principales exportadores? ¿Quiénes son los principales importadores? ¿Cómo se han comportado las importaciones mundiales en los últimos 5 años? Y el perfil comercial para nuestro país. Podemos ver qué países importan en mayor cantidad aguacates desde México y cómo es la balanza comercial para México exclusivamente para aguacates. Pero si nos interesó alguno de los países que vimos al inicio en la parte de oportunidades de exportación, podemos… Quisiera que fuéramos un poquito más despacio en la gráfica. Entonces, lo primero que vamos a ver es un mapa con las oportunidades de exportación de aguacates mexicanos. Ahí es donde la unidad
de Inteligencia Económica Global ha encontrado que en esos, siguiendo su metodología, en esos países que están en dorado, ha encontrado oportunidades para exportar. ¿Seguimos? Sí, entonces, por ejemplo, si nos interesara Alemania, sí, Alemania, tuviéramos curiosidad de cómo es este destino, nos va a mostrar para el mercado alemán cómo está la situación de los aguacates. Entonces, ¿quiénes son los principales proveedores para Alemania de aguacates? ¿Y cómo es su balanza comercial específicamente de aguacates? Entonces, en la primera parte donde ya nos dice que Alemania, o sea, vimos el panorama de los aguacates y nos dice los países de los que Alemania compra aguacates. Y compra, si bajan un poco, por favor. No, ¿suben? Ok, entonces, las barras, por favor. Entonces, compra fundamentalmente más del 80% de los aguacates que compra Alemania provienen de Perú. México ya es un exportador a Alemania, pero vean dónde está, ¿no? Tiene una participación muy baja y podría aumentarla. Entonces, eso es lo que nos está diciendo esa gráfica, que ya somos exportadores y que podríamos exportar más. Y vean cómo hay un número bastante amplio de países proveedores hacia Alemania de aguacates. Ahora sí. Lo siguiente que aparece es la balanza comercial de Alemania para aguacates, es claramente un importador neto de este producto. Y un poco más abajo podemos ver la balanza comercial de Alemania con México sobre aguacates. Entonces podemos ver que Alemania cada vez le está importando más aguacates a México. Vean ustedes el crecimiento y que seguramente tiene que ver con que el aguacate ha sufrido un auge internacional de consumo. Es decir, cada vez se consume más y hay ahí entonces oportunidades. Vean cómo en 2014 exportábamos 3.35 millones de dólares y en tan solo 4 años esa cifra se multiplicó casi por 6 veces y llegamos a 17.71 millones. Adelante. Y si quisieran explorar alguno de los otros países que aparecieron como oportunidades, solo tienen que regresarse arriba y hacer clic en donde dice regresar a información por producto. Les vuelve a aparecer la página inicial. Ahora vamos a explicar por país. A lo mejor alguien quiere ver otro país. Veamos otro país dentro de aguacate y luego vemos. Entonces, ¿qué país quieren los compañeros de la prensa acá? Del aguacate. A ver, China. Si es que nuestros amigos de Michoacán, que pongan atención, está ya la información. China. Vean de nuevo que ya estamos en el mercado chino. No hay que llegar al mercado chino. Lo que hay que llegar en este producto en particular es aumentar nuestra participación, ¿sí? Y vean cómo Perú es el primer abastecedor de China, como lo era en el caso de Alemania. Si recuerdan la gráfica de Alemania. Y vean también de nuevo un crecimiento muy importante de las exportaciones mexicanas de 11 millones de dólares a 48 millones de dólares entre el 14 y el 18. Entonces, esto es lo que nos permite hacer con los más de 6,000 productos. Esta plataforma tiene esos 6,000 productos. Pero queríamos irnos ahora a países, ¿no? Sí. Y vean cómo es muy sencillo. O sea, la plataforma estamos haciéndolo ahora en tiempo real y la plataforma realmente nada más consiste en teclear un producto o teclear un país. Sí, y por país solamente tenemos que meter las primeras letras de un país. Por ejemplo, si metemos CHI, nos va a desplegar un menú colgante con China ahí y podemos darle clic.
Una vez más, lo primero que aparece son las oportunidades de exportación que arroja nuestro modelo, ordenadas de nuevo de más atractivas a menos atractivas, y un poco más abajo podemos ver el perfil comercial. Antes. Esto es una gráfica de aranceles ad valorem aplicadas a la nación más favorecida y México, y esto lo incluimos con el fin de que podamos ver si tenemos alguna ventaja arancelaria frente a otros países con estos productos que ya marcamos como posibles oportunidades. Entonces, recuerden que con China, aquí hemos estado presentando distintos acuerdos económicos. Con China no tenemos un acuerdo comercial. Entonces, nuestros productos entrarán con un gravamen, el gravamen de nación más favorecida que aplica China a los países con los que no tiene tratado. Entonces, nuestras exportaciones en China tienen un arancel. Sí, en los casos en los que tuviéramos alguna ventaja arancelaria, se vería una línea más oscura al centro de las barras, que sería más chaparrita que la dorada que vemos ahora. Pero bueno, sí podemos seguir más abajo, vemos el perfil comercial de China y podemos ver cuáles son los productos que importa más este país. Lo encabezan los aceites crudos, los circuitos electrónicos integrados. Luego tenemos un mapa que nos muestra las cantidades que importa de cada país de manera anual. Esto está para datos de 2018 y el color indica de dónde importa más. Su balanza comercial general y su balanza comercial con México. Igual que en la parte anterior, nos podemos regresar a las oportunidades de exportación. Si dejamos la balanza comercial, vean ustedes la balanza comercial con China, pues nosotros tenemos un enorme déficit con ese país. ¿Qué quiere decir? Que nosotros compramos mucho más de lo que logramos colocar en el mercado chino. Entonces, al regresarnos a la parte de oportunidades de exportación, podemos ver qué productos nos sugirió y si nos interesa alguno en particular, como cerveza de Malta, lo podemos elegir y podemos ver cuáles son los principales proveedores para China de cerveza de Malta. Ahí vemos que ya somos un líder en ese mercado, seguidos por Alemania. Y podemos ver la balanza comercial para China, específicamente de cerveza de Malta, claramente un importador neto. Y luego su balanza comercial con México de cerveza de Malta, podemos ver que no le importamos nada de este producto, en cambio ellos sí nos importan mucho de esto. A ver, otro país que quiera la audiencia de hoy. A ver, Japón, Luis, gracias. Entonces, esos son todos los productos en los que encontramos a través del análisis que tendrían oportunidades de crecimiento. Esto no quiere decir que es lo único que podemos exportar a Japón, podemos exportar muchas más cosas, pero de nuestro análisis, estas son los que tienen más oportunidades. Pero podría darse el caso que hay una empresa mexicana muy competitiva en un producto en específico y que de todos modos va a poder exportar, pero esta es una guía general para aquellos que están buscando oportunidades en mercados externos. Sí, por ejemplo, en esta vemos que en algunos no aparece la línea, ahí es que Japón no cobra aranceles para esos productos. Y que probablemente lo tenemos acordado por el acuerdo comercial que tenemos con Japón. Sus principales productos importados, de forma igual que con China, los países de donde importa más, y su balanza comercial, muy interesante, ¿sí? Y su balanza comercial con México, igual con un déficit importante. ¿Algo más que les interese saber? A ver, allá atrás. Cerca de 6,000 productos.
es todo el mundo. No para todos los productos y para todos los países hay recomendaciones o oportunidades de exportación identificadas, porque a veces no tenemos los datos necesarios para eso o el modelo lo sacó por ser muy riesgosos, pero los que entran son casi 6,000 productos y casi 200 países. Y vean que la información la tenemos hasta 18. Parte de ese rezago tiene que ver con que tenemos que abarcar información que no siempre está procesada, pero es un buen indicativo. Es decir, los mercados y las participaciones de mercado no cambian en 2 años, ¿no? Entonces es un buen indicador y ya cuando alguien está interesado puede acudir a la Unidad de Inteligencia Económica Global y hacerlo con datos más recientes, pero ya con una primera idea de estas oportunidades de exportación. Y además Exporta MX cuenta con recursos adicionales en la parte de documentación para orientar a las empresas mexicanas. Hay primero un link al sistema de información arancelaria vía internet por si tienen dudas sobre los aranceles que se pueden cobrar a la exportación, por ejemplo, los tratados comerciales que tiene México, pero también hay varios recursos que se crearon específicamente por la Unidad de Inteligencia Económica Global, como la ruta para exportar, que es para las empresas más pequeñas que no han realizado ninguna actividad de exportación y que necesitan saber cuáles son los primeros pasos a dar. También tenemos algunos documentos dirigidos a la promoción de la inversión extranjera directa. Estos son el IG México y el Manual del Inversionista. Y por último, se cuenta con un registro de exportadores, que es un directorio en donde cualquier empresa que realice exportaciones puede registrarse de manera voluntaria para formar parte de nuestra base de datos y eventualmente recibir invitaciones a eventos o servicios de la Unidad de Inteligencia Económica Global. Y eso… Bueno, y la plataforma ya está funcionando. Para ingresar es exportamx.economia.gov.mx.